Hola, hola, preciosos y preciosas. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con la mejor energía del mundo. Yo estoy súper contenta de estar de nuevo con ustedes en este espacio que tanto amo en nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura que les va a encantar, uno de esos que nos dejan pensando y con el corazón un poquito más calentito. Si son nuevos por aquí o si ya son de la casa, pero aún no se han suscrito, los invito desde ya a unirse a esta hermosa comunidad. Activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y bueno, arranquemos de una vez. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos, algo que está presente en nuestras vidas, ya sea que estemos conscientes o no, y es, el amor. Pero no cualquier amor, vamos a sumergirnos en la perspectiva de una persona que ha cautivado corazones en todo el mundo, Hande Erçel. ¿La conocen, verdad? Ella, la talentosísima actriz turca, conocida por su belleza y su carisma, nos ha revelado una frase que ha dado mucho que hablar: basta el amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de estas tres palabras tan contundentes? Bueno, pues prepárense porque este vídeo es para eso, para explorar esta confesión que a mí me ha impactado y estoy segura que a ustedes también lo hará. A lo largo de este vídeo vamos a analizar a fondo esta declaración de Hande, a entender por qué cobra tanta relevancia y cómo podemos aplicarla a nuestras propias vidas. Vamos a desglosar cada palabra, a leer entre líneas, y a descubrir esas verdades universales que se esconden en la sencillez del mensaje. Así que pónganse cómodos, tomen su bebida favorita, y acompáñenme en este viaje al corazón de las emociones. Hande Erçel, como muchos saben, es una figura pública que ha estado expuesta a una gran cantidad de atención mediática. La hemos visto protagonizar exitosas series, la hemos visto en portadas de revistas, y la hemos visto brillar en alfombras rojas. Pero detrás de la fama, detrás de los personajes, hay una mujer real, con sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propias reflexiones. Y es precisamente esa mujer la que hoy nos habla a través de esta frase: basta el amor. Cuando una personalidad como Hande, con la exposición que tiene, decide compartir un mensaje tan personal y tan profundo, es porque realmente le da un valor importante. Y a mí, en lo personal, me hace pensar en la complejidad de las relaciones humanas, en la búsqueda constante de la felicidad, y en la esencia misma de lo que nos conecta como seres humanos. ¿Por qué Hande diría que basta el amor? ¿Qué necesidad o vacío está intentando llenar esta afirmación? Bueno, pues vamos a desglosarlo un poquito. Primero, analicemos la palabra basta. Basta en este contexto no significa que el amor sea suficiente en el sentido de que no necesitemos nada más en la vida, claro que no. Significa que en muchos casos el amor es el fundamento, la base, la pieza clave sobre la que se construye todo lo demás. Es la respuesta a la inquietud, la medicina al dolor, la chispa que enciende la llama de la esperanza. Cuando tenemos amor, cuando nos sentimos amados y valorados, somos capaces de enfrentar desafíos, superar obstáculos y alcanzar nuestras metas. Basta el amor podría entenderse como un llamado a simplificar nuestra existencia, a dejar de buscar la validación en cosas externas y a enfocarnos en lo que realmente importa. A veces nos perdemos en la búsqueda del éxito profesional, la acumulación de bienes materiales o la aprobación social, y olvidamos que la felicidad auténtica reside en las relaciones significativas, en la conexión genuina con los demás, y en el amor propio. Hande, con esta frase, parece invitarnos a despojarnos de todo lo superfluo y a abrazar la esencia misma de la vida, el amor. Ahora analicemos la palabra más importante de todas: amor. Aquí es donde todo se vuelve aún más interesante porque el amor como concepto es vastísimo y abarca muchas dimensiones. No hablamos únicamente del amor romántico o el amor de pareja, sino también del amor familiar, el amor de amistad, el amor por nosotros mismos, el amor por la vida en sí. El amor en todas sus formas es un motor que nos impulsa a ser mejores, a dar lo mejor de nosotros, a construir un mundo más justo y más compasivo. ¿Y por qué el amor basta? Bueno, a veces nos complicamos demasiado la existencia, buscando soluciones en lugares equivocados. Creemos que la felicidad vendrá de la mano de un nuevo trabajo, una casa más grande, un viaje exótico, o una relación perfecta. Y no digo que estas cosas no sean importantes, claro que lo son, pero no pueden ser el centro de nuestra felicidad. El amor, en cambio, es un recurso inagotable, una fuente de energía que siempre está a nuestra disposición. Cuando amamos y somos amados, nos sentimos completos, plenos, capaces de enfrentar cualquier cosa que se nos presente.
Quizás Ande en su propia experiencia haya descubierto que esas relaciones auténticas son la clave para la felicidad, que el amor es el pegamento que une a las personas, y que no hay éxito profesional o logro material que pueda reemplazar el calor de un abrazo sincero o la sonrisa de un ser querido. Y es que cuando nos sentimos amados, todo cobra un significado diferente. Los problemas ya no parecen tan abrumadores, los obstáculos se convierten en desafíos, y la vida se torna más colorida. Pensemos en esas ocasiones en las que nos hemos sentido perdidos, desanimados o solos. ¿Qué es lo que realmente nos ha ayudado a levantarnos? Seguramente en la mayoría de los casos, habrá sido el amor de nuestros amigos, familiares o pareja. Ese apoyo incondicional, esa mano amiga, esa palabra de aliento, es lo que nos ha dado la fuerza para seguir adelante. El amor es esa base sobre la que podemos construir una vida plena, independientemente de las circunstancias. Por otro lado, es importante también hablar del amor propio. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Si no nos amamos a nosotros mismos, si no nos aceptamos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, será difícil amar a los demás de una manera sana y auténtica. El amor propio es el primer paso para construir relaciones significativas, para establecer límites saludables y para vivir una vida plena y feliz. Ande, como una figura pública, seguramente ha tenido que aprender a cultivar ese amor propio, a lidiar con las críticas y a valorarse por quien es, y no por lo que otros esperan que sea. Y quizás su mensaje de Basta el amor sea también una invitación a todos nosotros a aceptarnos y a amarnos incondicionalmente. Otro aspecto que podemos considerar es el amor como acción, no solo como sentimiento. No basta con decir amo, es necesario demostrarlo con nuestros actos. El amor se manifiesta en el cuidado, en la atención, en el respeto, en la generosidad, en la empatía, en la comprensión. No se trata de grandes gestos grandilocuentes, sino de pequeños detalles cotidianos que hacen la diferencia. Una llamada para saber cómo está esa persona especial, una nota de ánimo, un abrazo reconfortante, una palabra de aliento, son manifestaciones de amor que tienen un impacto profundo en quienes nos rodean. Basta el amor puede ser también una reflexión sobre la fugacidad de la vida. A veces nos enfocamos tanto en el futuro que olvidamos disfrutar del presente. Nos preocupamos por lo que vendrá y no apreciamos lo que tenemos aquí y ahora. El amor, en cambio, nos ancla al presente, nos permite conectar con los demás, y nos recuerda la importancia de los momentos compartidos. El tiempo que invertimos en amar, en cuidar, en estar presente para aquellos que nos importan, es tiempo bien invertido, es una inversión en nuestra felicidad y en la de los demás. Y en este contexto, ¿cómo encaja la fama de Ande en todo esto? Ella, como figura pública, está expuesta a la admiración de muchos, pero también a la crítica, a la envidia y a la desconfianza. Y es ahí donde el amor, tanto el que recibe como el que da, juega un papel fundamental. Cuando una persona vive en el ojo público, es fácil perderse en la vorágine de la fama y olvidarse de lo que realmente importa. Pero quizás Ande ha encontrado en el amor, en sus relaciones cercanas, en su propia esencia, el antídoto para mantener los pies en la tierra y su corazón en el lugar correcto. Además, Basta el amor también nos habla de la importancia de la humildad. Cuando tenemos amor, cuando nos sentimos plenos y felices, no necesitamos alardear de nuestros logros o buscar la aprobación de los demás. La seguridad que nos da el amor nos permite ser nosotros mismos, sin máscaras ni artificios, y nos libera de la necesidad de competir o de compararnos con los demás. El amor nos da la confianza para ser vulnerables, para mostrar nuestras debilidades y para pedir ayuda cuando la necesitamos. Otra reflexión interesante es cómo este mensaje de Basta el amor puede aplicarse a situaciones de conflicto. A veces en las relaciones humanas surgen malentendidos, desacuerdos y discusiones. Y en esos momentos el amor puede ser la clave para superar las diferencias y construir puentes en lugar de muros. Cuando abordamos un conflicto desde el amor, desde la empatía y desde el deseo de entender al otro, es más fácil encontrar soluciones pacíficas y construir relaciones más sólidas. El amor es la herramienta más poderosa que tenemos para sanar heridas y reconciliar diferencias. Por otra parte, también podemos pensar en Basta el amor como una declaración de independencia de lo material. En una sociedad tan consumista como la nuestra, a veces nos olvidamos de que la felicidad no se compra ni se vende. Podemos tener todas las cosas del mundo, pero si no tenemos amor, si no tenemos relaciones significativas, nos sentiremos vacíos e infelices. El amor es el verdadero tesoro, la joya más valiosa que podemos poseer. Y en este
Quiero invitarlos a hacer una reflexión profunda. ¿Qué es lo que ustedes priorizan en sus vidas? ¿Dónde están invirtiendo su tiempo y su energía? ¿Están buscando la felicidad en el lugar correcto? Si la respuesta es que están buscando la felicidad en cosas materiales, o en la validación de los demás, quizás sea hora de cambiar el rumbo y empezar a cultivar relaciones más significativas, a conectarse con su propia esencia, y a nutrir su alma con amor. Y no hablo solo de amor romántico, sino de ese amor profundo y genuino que nos conecta con nuestra humanidad. Y para concluir esta reflexión, es importante recordar que el amor no es un camino fácil. Es un proceso continuo de aprendizaje, de crecimiento y de adaptación. A veces el amor nos duele, nos decepciona o nos pone a prueba. Pero es precisamente en esos momentos difíciles cuando tenemos la oportunidad de crecer, de fortalecernos y de descubrir la verdadera fuerza del amor. Basta el amor no significa que no vaya a haber dificultades, sino que con amor podemos superarlas. Hemos recorrido un largo camino hoy, analizando esta poderosa afirmación de Ander Zell, basta el amor. Hemos explorado las diferentes dimensiones del amor, desde el amor propio hasta el amor por los demás, y hemos reflexionado sobre cómo esta simple frase puede tener un impacto profundo en nuestras vidas. En resumen, hemos visto que el amor no es solo un sentimiento, sino también una acción, una forma de vida, una guía que nos permite encontrar la felicidad y la plenitud. Hemos aprendido que el amor es el fundamento de la existencia, la base sobre la que se construyen las relaciones significativas y la clave para superar cualquier desafío que se nos presente. Hemos visto que basta el amor no significa que no necesitemos nada más en la vida, sino que el amor es el pilar fundamental que da sentido a todo lo demás. También hemos comprendido que el amor propio es indispensable para poder amar a los demás de forma sana y auténtica. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de simplificar nuestras vidas, de dejar de buscar la felicidad en cosas externas y de enfocarnos en lo que realmente importa, las conexiones humanas, los momentos compartidos y el amor en todas sus formas. Espero que esta reflexión haya resonado con ustedes, que les haya hecho pensar y que les haya dejado un mensaje de esperanza y de motivación. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son la gasolina que alimenta este canal y me motiva a seguir compartiendo contenido con ustedes. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta frase de Ande, ¿están de acuerdo? ¿Qué significado tiene para ustedes el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y saber sus puntos de vista. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de este mensaje. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún contenido nuevo. Recuerden, el amor es la respuesta. Hasta la próxima. Les mando un abrazo enorme. Que tengan un día maravilloso.